Mire, esta semana, la semana pasada, ahorita me corregirá el propio autor, salió del horno, si me permite usted la expresión retórica, metafórica, este texto que aquí le estoy mostrando para quienes nos están sintonizando a través de las plataformas digitales, que se titula Tensiones en el Ejército, diálogo con altos mandos. Es un libro cuyo autor es el doctor Rubén Aguilar Valenzuela. El libro está prologado por Rubén Moreira. Es un texto que es un trabajo que se compone de 5 apartados más el epílogo y reúne 44 artículos que publica Rubén en diversos medios donde él escribe semana a semana, como la revista Nexos o la plataforma de Animal Político o la revista Etcétera. A mí me da muchísimo gusto y agradezco que nos tome la llamada el doctor Rubén Aguilar para platicar sobre tensiones en el ejército, diálogo con altos mandos, de Editorial Cal y Arena. Mi querido doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Igual, querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Pues muchas gracias por la entrevista y por poder platicar de mi más reciente libro, sí, que como dices, salió la semana pasada, aquí en librerías de la Ciudad de México ya está, también está en Amazon, y bueno, platiquemos de él. Me lo aventé de un jalón, Rubén, te agradezco mucho la generosidad de habérmelo mandado con Sebastián. Me lo aventé de un tirón hace 8 días, el mismo sábado, por ahí de la 1:30, tuve el libro en mis manos, 1:30, 2, y me lo aventé de un jalón porque me gustó mucho. Pero oye, pero antes, una notita breve de color. ¿Qué sientes cuando escuchas que estamos transmitiendo desde la colonia San Benito, aquí en Hermosillo? Tú eres sonorense, pues. Soy de sonorense, nacido en Guatabampo, sí, por accidente, porque en realidad mis padres vivían en Navojoa y los primeros 4 años de mi vida los pasé en Navojoa. Y bueno, pues todas las vacaciones hasta que entré a la Compañía de Jesús a los 18 años, sí, todas las vacaciones las pasamos siempre en Navojoa, en casa de nuestros abuelos, tanto de los abuelos de mi madre como de mi padre. Mi padre entró a trabajar a la sucursal Navojoa a los 15 años y ahí hizo su carrera como banquero hasta llegar a ser el director general de Banamex cuando la nacionalización a él le toca, y tengo pues muchísimo cariño. Hice la prepa en Hermosillo. Hiciste la prepa en Hermosillo, ¿no? En el Regis. En el Regis, sí, y nos seguimos viendo, sí, además de que tenemos un chat, de repente nos vemos los compañeros, bueno, de mi generación, por cierto, una generación muy golpeada en términos excepcional, el número de muertos, no es mucho más allá del promedio normal de los 50 compañeros que fuimos. Prácticamente, yo creo que más de la mitad ya murió. Bien, a ver, Tensiones en el Ejército es un libro que desde al menos fue la lectura que yo hice, corrígeme por favor si estoy mal, puedo estar equivocado en mi apreciación, pero por una parte, en eso no estoy equivocado porque así lo planteas además, reúne una serie de conversaciones en corto que tú tienes con altos mandos del ejército en los últimos 20 años, eso por un lado, y por otro lado, pues echas mano del análisis, de la interpretación, de datos duros que arrojan instituciones académicas, instituciones de la sociedad civil, y en base a eso vas construyendo estos 44 textos que publicas en Tensiones en el Ejército. Sí, mira, yo pienso, como tú dices, bueno, establecí una relación con desde hace más de 20 años, hemos mantenido esa relación, y en particular en este texto, pues cuando inició este sexenio, tanto generales dentro del ejército, generales que les gusta a ellos llamar, que sean reconocidos como generales de la República, tanto como generales en activo, con generales en retiro, empezamos a platicar en el tenor de que no les parecía bien lo que estaba ocurriendo con el ejército, con la gestión del comandante en jefe, el presidente López Obrador, y el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval. Pero dijeron que le iban a dar 2 años de gracia a Sandoval porque pues no era una gente que hubiera tenido gran experiencia en la estructura administrativa del ejército, no tenía una gran carrera, y bueno, que lo dejarían como 2 años de gracia para que aprendiera.
pero y seguimos platicando de sus observaciones críticas en razón a la gestión tanto del comandante en jefe como del secretario. Pero a partir del tercer año, pues ya en las conversaciones se había acabado el periodo de gracia que le habían dado a Sandoval y al comandante en jefe como gestor en jefe de las Fuerzas Armadas, y pues empezamos a tener reuniones sistemáticas de corte crítico, donde me planteaban pues en qué sentido estaban fallando a la teoría militar, cómo pensaban que estaban fallando a la Constitución y la estaban violando, cómo estaban disfigurando la personalidad del ejército, lavándola, yendo más allá de las atribuciones constitucionales. El ejército constructor. Bueno, sí, constructor. Administrador de aeropuertos, de carreteras. Dueño privado de líneas aéreas, de aeropuertos, de trenes. Eso caló profundo, Rubén, al interior del ejército. Eso les hizo mella. Hay un sector definitivamente que le hizo mella y le sigue haciendo mella. Y hay otro sector del ejército que se ha morenizado, claramente, incluyendo claramente al secretario de la Defensa. Sí. Ellos hablan, entre otras de las cosas, que en esas conversaciones, de que el ejército siempre se había mantenido como un ejército de Estado y el secretario como un ejército como un general de Estado. Incluso en los peores años del PRI siempre se mantuvo esa como distancia, pero que con este secretario pues se partidizó el ejército, se hizo ejército de partido, no de Estado, y el general pasó a ser también un general militante de Morena, aunque nunca me dijeron si tiene o no carnet, no era su reflexión en este sentido, pero ellos sí ven como algo grave, cómo ha perdido personalidad institucional y cómo se ha convertido en un ejército de partido, cercano a Morena. Y bueno, yo te diría de la economía. Y antes no era así, Rubén. No era así, ni en los peores años del PRI, te lo dicen ellos. No, tenían algunos más relación que otros, algunos fueron candidatos como ahora también lo han sido otros, pero no era la lógica del ejército tener este nivel de militancia a favor del gobierno en turno. De hecho, el secretario en alguna ocasión hizo un panegírico del gobierno y diciendo que había que sumarse a este proyecto, un discurso público del secretario de la Defensa. Pero, pues sí, estos son cambios sustantivos que molestan a un sector y a otro sector, pues está identificado, ha sido ganado por la retórica y por el presidente, y sí causa mucha molestia a otro sector que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. En el capítulo 2, abres el capítulo 2 con una pregunta pues, que tiene una buena dosis de retórica y que llama muchísimo la atención. ¿Quién controla a quién? Los generales al poder. Y haces un recuento de los diferentes cargos que han venido ocupando los militares en el gobierno del presidente actualmente. Mira, yo pienso que de lo que es, como ocurre el nombramiento del secretario de la Defensa es clave para entender lo que ha ocurrido y para decir quién controla a quién. El general Cienfuegos, siguiendo los usos y costumbres, secretario de la Defensa con Peña Nieto, le entregó al presidente electo una lista de 5 nombres de lo que pensaba que podrían ser surgir de ahí el secretario de la Defensa por la trayectoria, prestigio, reconocimiento, etcétera. El candidato triunfador, ya candidato presidente electo López Obrador, le pide al general Cienfuegos que le amplíe la lista. El general Cienfuegos le amplía la lista y le da otros 10 nombres, y con esos el presidente constituye los que nunca serán nombrados por él. Y luego, como tú y los que nos escuchan saben, en el ejército mexicano no hay nunca más de 27 generales de división, no está en la ley, pero así ha sido por usos y costumbres, y lo único que está en la ley respecto a qué requieres para ser secretario de la Defensa es que seas general de división.
Y entonces el presidente empieza de abajo arriba, de los que tenían menos trayectoria, prestigio, reconocimiento en el ejército, de ahí empieza a elegir, y el 25, de atrás para adelante, es Sandoval, que viene de la caballería, una fuerza muy pequeña dentro de las fuerzas, de los cuerpos de la Fuerza Armada, y elige a Sandoval, que en su vida ni en sueños pensó que podía ser secretario de la Defensa, era el número 25 en la lista, pero pues el presidente a partir de ahí logra un poder absoluto, está tremenda, se establece una relación de agradecimiento, no sé si de esclavo, de amo y esclavo, no sé, pero sí de agradecimiento infinito de alguien que fue premiado con la lotería, que nunca pensó sacársela, y desde allí me parece que se establece la relación de fuerza del comandante en jefe con su secretario, Jesús. Estoy conversando con el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, autor del libro Tensiones en el Ejército, diálogo con altos mandos, de la editorial Calle Arena, consultor, analista también, académico en la Universidad Iberoamericana. Rubén, uno de los temas que abordas en el libro es la forma de comunicar o no del ejército, y además tú eres especialista en este asunto. Bueno, el ejército siempre ha privilegiado como valor la opacidad. Sí. Pienso que están en un error, y también hay tensiones en el interior de cómo se debe de gestionar la comunicación, pero así ha sido, y ha sido particularmente opaco, y le ha añadido un nuevo elemento a la opacidad con esa masa de obra pública y esas miles de millones de pesos que ahora gestiona el ejército como constructor, como dueño de empresas. Es un empresario privado ahora el ejército, es una SA, el ejército en su aeropuerto, en sus 4 o 5 aeropuertos, en Mexicana de Aviación, en el Tren Maya, y todas empresas quebradas y que serán quebradas en los próximos 20, 30 años, porque nunca hubo estudio de factibilidad, sino no eran ideas que tenía el presidente, buenas o malas, pero ideas del presidente, y tendrán que recibir subsidios. Y todo esto lo digo porque ahora un elemento nuevo en la lógica de la opacidad es que todo lo que hace el ejército ahora pasa a ser seguridad nacional, y no dan los números de las obras, no sabemos nada de lo que gastaron, cómo lo gastaron, a quién se lo dieron, y uno tiene derecho, si no conoces los números y si no son públicos, tienes derecho a pensar que hay actos de corrupción. Sería estúpido no pensarlo. Claro. ¿Para qué esconden los números? Si son transparentes, no son obras de seguridad nacional, es un aeropuerto donde pues no llega nadie, pero eso por problemas de negocios, de cómo fue planteado el negocio. Pero sí, siempre ha sido la opacidad, y este gobierno lo ha privilegiado, digo, este grupo en el poder, en la Secretaría de Defensa, lo ha privilegiado, y no es muy diferente. He hablado con menos marinos, pero también he hablado con almirantes. Te dicen que no es muy diferente lo que ocurre en la Armada, la Marina de México, que lo que ocurre en el Ejército. Yo al principio del diálogo con Rubén Aguilar, estoy platicando con el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, mencionaba que considero que hay un valor agregado interesante en el libro, porque ya de suyo, ya en sí, tus diálogos con altos mandos del ejército, tu escucha en corto de las preocupaciones y las inquietudes que ellos tienen, pues es una aportación interesante para el texto. Pero por otro lado vienen una serie de datos que en lo personal me llamaron mucho la atención. Pongo algunos sobre la mesa. Los asesinatos de la Guardia Nacional, así se llama ese capítulo, ese texto, y recurres a información del Centro PRO, ahorita nos dirás qué es el Centro PRO para poner en contexto a nuestra audiencia, que señala que por lo menos tienen registrados 94 personas asesinadas por la Guardia Nacional entre mayo de 2019 y abril de 2022. Mira, acaba de salir un libro, sí, firmado por 3 autores, entre ellos Daniel Moreno y Animal Político, donde analizan los crímenes de Estado, tanto del Ejército como de la Marina, como de la Guardia Nacional,
como policías a lo largo de los últimos 15, 16, 18 años. Y son miles. En principio, los casos investigados por ellos, 1.850, 1.900, que pues son asesinados por abuso, por falta de consistencia en los protocolos, por incapacidad, por lo que te dé la gana, pero son crímenes. La Guardia Nacional ha matado mucha gente, como también ha matado el Ejército. Algunos reclamo, en mis discusiones en general, los generales entrevistados me dicen que sí es una realidad, que no puede ser negada, que no es una política obvia, pero que pues hay errores humanos, a veces un coraje porque mataron a un compañero y entonces actúas matando a los que están enfrente ahí, pero también han muerto niños y también han muerto mujeres por males usos de protocolo, etcétera. Es mucho más de lo que pensamos, y este libro pues viene a aportar en esa dirección de los crímenes que comete el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las policías, estados y municipales, que son claramente crímenes de Estado, porque son órganos del Estado matando civiles inocentes por las razones que quieras, que tiene que ver eso, incapacidad, falta de profesionalismo, no uso de los protocolos, miedo, desesperación, pero sí es un alto nivel, mucho más allá de lo que está en la prensa, aunque la prensa pues lo va documentando, pero normalmente un caso por acá, dos por acá, tres, y se pierde esta sumatoria, esta numeralia, que es muy grave, y que no puede no ser contemplada. Otro dato que me pareció, a mí me pareció impresionante, son las bajas en el Ejército comparado con los primeros años de la administración de Peña Nieto. 173% crecieron las bajas en el Ejército en los primeros años de esta administración, Rubén. ¿Por qué se fueron esos miembros del Ejército en ese grado? Bueno, pues hay diversas maneras de explicarlo. Siempre para las personas, los mexicanos en general, muchísimo más hombres que mujeres que entran al Ejército, pues es para mejorar su condición de vida. Es un puesto de trabajo. Diría que es distinto en general a los que entran al colegio militar o a la escuela naval, que tienen una como vocación, que se sienten llamados a las armas, que ven una posibilidad de construcción de un futuro en algo que les interesa, que les resulta atractivo por origen familiar, por tradición o por ellos mismos. Pero quien entra a la tropa pues es a buscar un empleo, y siempre pues estás buscando un mejor empleo. Entonces una parte primero es pues esto, que es busca de empleo. Dos, pues que no les parece muchas cosas, que no están de acuerdo en cómo son tratados, en que les parece como excesivo costo para tan poco ingreso, y en ese sentido pues no se conservan. Tres, porque pues implica cierto de andar todo el tiempo en el cerro y viviendo en casos de campaña, pues le resulta poco atractivo, digamos. Cuatro, porque yo creo que sí se ha perdido la moral. Te lo dicen estos mismos militares, que para ellos es un problema enorme. Como parte de la estrategia diseñada por el enorme estratega que es López Obrador, abrazos y no balazos, y no uso de la fuerza pública, porque la fuerza pública, su uso genera más violencia, pues como tú sabes y es público, los altos mandos en las zonas militares tienen prohibido salir a actuar y combatir al crimen. Lo tienen prohibido. No ven cómo el crimen crece. En Chiapas es brutal lo que ha ocurrido. Solo si por un accidente se encuentran tienen derecho, sin solicitar permiso, a actuar. Pero eso me han contado también generales en zona, pues que es muy complicado mantener la moral de las gentes si las tienes allí no más acampadas, viviendo mal. Sí, claro. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que hay un problema objetivo de moral, de convencimiento, de sentido de orgullo, no sé, y probablemente también que hace relación a las condiciones de trabajo.
Hoy día algunos también de los generales con los que me he reunido me dicen que pues pasan masas como nunca en la historia habían pasado masas de dinero por el ejército, pero son para otras obras, para construir bancos, aeropuertos, etcétera, sí, claro. Y que hay mucha carencia de insumos al ejército, a pesar de estas masas de dinero, pues hay equipos, un alto mando, un altísimo mando, ahora en retiro me comentaba con precisión en un análisis que prácticamente todo el equipo que hay en el ejército es de 40 años atrás, que un día de estos se van a caer esos F-16 antiquísimos, o camiones o tanques, etcétera. No se ha renovado el ejército, no se ha renovado el equipo, y yo pienso que también son elementos que afectan a la tropa y te hacen sentir para que estoy aquí, si a nadie le importa, mejor me voy a buscar otro trabajo. Otra chamba. A ver, nos quedan 2 minutos lamentablemente ya para cerrar la conversación. Hay un dato que yo confieso y lo pongo así tal cual en mi cuenta de Twitter, ahí donde publiqué un hilo, que me llamó poderosísimamente la atención, que es este asunto de los cuerpos de defensa rurales, que no es otra cosa más que cuerpos civiles, pero con mando militar. Dices que existen en el país 26 que están distribuidos en 22 entidades de la República. Sus integrantes son ejidatarios voluntarios que se organizan en 12 cuerpos de caballería y de infantería. En 1 minuto, Rubén, explícanos. Pues son fuerzas como civiles que coordina el ejército, que le ayudan a estar en la profundidad del territorio, de estar viendo, analizando. Por eso, entre otras cosas, el ejército tiene el mejor sistema de inteligencia del país, porque tiene estructuras como estas que anotas, están ahí, tuvieron una época de mayor gloria, pero siguen ahí presentes, están en la profundidad del territorio, sobre todo en comunidades ejidales, en comunidades rurales alejadas, donde funcionan estas fuerzas civiles con mando militar. Y para terminar, cierras con una carta dirigida al señor secretario, así lo planteas. ¿Qué le pides? Bueno, le pido que se recuerde que aprendió en el colegio militar, que aprendió en la superior de guerra, que le juró lealtad a la Constitución y no al comandante en jefe, y al comandante en jefe solo cuando respete la Constitución, y tenemos un presidente que la ha violado por lo menos, solo en términos electorales, más de 500 veces, en 500 días en las mañaneras, en las campañas electorales. Que asuma la institucionalidad del ejército y que asuma que el ejército es un ejército de Estado, del Estado mexicano y no de un partido. No quisiera dejar la oportunidad de preguntarte, ¿quién llevó mano, si me permites la expresión coloquial, en el nombramiento de los 2 titulares de la Sedena y de la Marina en el gobierno que estamos por iniciar? ¿Se impuso López Obrador, se impuso Claudia Sheinbaum o fue el ejército mismo? Estos 2 últimos viernes he escrito sobre el tema, me he reunido con altos mandos y me dicen, en versión de ellos, de que sin duda el nombramiento es de ella, pero la elección es de él, del presidente que se va. Y hablan de una elección a 2 por primera vez en la historia de los últimos 14 o 15 sexenios, que es que el presidente que se va participa en el nombramiento y quien se queda o va a asumir la presidencia y la comandancia de las Fuerzas Armadas acepta lo que le dice el presidente. Yo tengo solo una pregunta para mí. No tengo duda que así es, las fuentes que tengo son de enorme. Ellos ya me habían dicho hace 4 o 5 meses que iba a ser el secretario de la Defensa, porque estaba muy cercano a Sandoval, que también es de la caballería, porque se lo habían, estaba muy relacionado con el presidente, etcétera. Pero bueno, es algo inédito esta elección a 2. Ahora, yo no sé, lo único que yo tengo como pregunta para mí, ¿se siente violentada la candidata, la presidenta electa? ¿O ya está tan mimetizada con lo que le dice el presidente y tan agradecida?
por estar ahí, porque él la puso ahí. Quien ganó la elección no fue ella, la ganó López Obrador, y no hay que ser un genio del análisis político para llegar a estas conclusiones. Pero o se siente violentada, y en razón de eso, no sé, estamos viendo muchos rasgos de un maximato, Jesús. Sí. El presidente ya le regaló el partido a su hijo, le tocaría a ella ponerla a los dirigentes del partido la vieja tradición política de Morena mismo y de México, pero no, el presidente se lo hereda a su hijo, como Jorge González Torres le heredó el Partido Verde a su hijo. Al niño verde. Está imitando el presidente a González Torres. Rubén, te agradezco muchísimo tu generosidad. A ti. Para echarle una mirada a este libro. ¿Dónde está el libro? ¿Está en todas las librerías? ¿Cómo se puede conseguir? Pues está probablemente en Sonora, más en Amazon. ¿Sí? Ahora sí está en librerías acá en algunas ciudades grandes también. Y solo quisiera terminar, déjame subrayar un elemento. El libro, yo hago análisis y etcétera, pero eso no es lo más relevante. Pienso que lo más relevante de este libro, y lo convierte probablemente en un referente único, es que altos mandos del ejército en activo hablan y hacen un análisis brutalmente crítico, tanto del comandante en jefe como del general de la defensa, con conceptos extraordinarios que a mí en mi vida se me hubieran ocurrido, como esta idea de que el comandante, que el general confunde lealtad con sumisión, confunde obediencia con complicidad. Pues estos términos que pues solo los pueden hacer alguien que está metido ahí y que ha ido a la Escuela Superior de Guerra y al Colegio Militar. Jesús. Te agradezco mucho, Rubén, y te mando un abrazo. Igual, ahí te estaremos molestando para irle dando seguimiento a este y a otros temas. Muchas gracias, un abrazo y muchos saludos a quien nos ha escuchado esta mañana. Gracias, saludos. Buen fin de semana, Rubén. Es Rubén Aguilar.